Era una joven hambrienta que solo sabía cocinar, él el hombre más solitario del oeste. Cuando sus caminos se cruzaron, dos almas rotas descubrieron algo que jamás imaginaron, un hogar y un amor más fuerte que el viento del desierto. El viento soplaba con fuerza aquella mañana en Larkspur Crossing, seco y cortante como el filo de un cuchillo. El polvo danzaba entre las tablas del suelo de la tienda general, pegándose a las botas, a los abrigos y a los rostros cansados. Gideon Vance bajó de su carreta, su alta figura proyectando una larga sombra bajo el sol naciente. La gente del pueblo lo miró, como siempre. Algunos se quitaron el sombrero, otros fingieron no verlo. Era un hombre de pocas palabras y menos amigos. Desde la muerte de su hermano Eli, el rancho de los Vance, a las afueras del pueblo, se había vuelto un lugar silencioso. Desde entonces, Gideon trabajaba solo, dejando que el silencio y el esfuerzo diario le mantuvieran con vida. Empujó la puerta de la tienda, haciendo sonar la pequeña campana que colgaba arriba. Adentro, el calor lo recibió, pero no fue eso lo que llamó su atención. Cerca del mostrador, una joven sostenía un chal raído sobre sus delgados hombros. Sus botas eran demasiado grandes, su cabello estaba enredado por el viento. No debía tener más de 20 años. Había algo en su rostro, algo crudo, una mezcla de cansancio y hambre que solo conocen los que han dormido demasiadas noches bajo el cielo abierto. «No valgo mucho, señor», decía ella suavemente al dependiente, «pero sé cocinar». El hombre tras el mostrador, de barriga redonda y mirada compasiva, suspiró. «Señorita, no necesito ayuda. Intente en la pensión o en el salón. Tal vez alguien allá requiera una mano». La muchacha asintió, con los ojos brillando de tristeza. «Gracias», susurró antes de girarse hacia la puerta. Gideon sintió algo torcerse dentro de él. La chica parecía un fantasma, hecho de polvo y esperanza, frágil, pero aún de pie. No quiso mirarla tanto, pero cuando sus ojos se cruzaron fue como si el tiempo se detuviera. Ojos marrones, grandes, llenos de miedo y de una silenciosa fortaleza. Se aclaró la garganta. «Señorita». Ella se detuvo, apretando el chal. «Sí, señor». «Ha dicho que sabe cocinar», asintió rápido. «Sí, señor. Sé cocinar, limpiar, coser ropa, y no necesito mucho pago. Solo comida y un techo». El dependiente levantó las cejas sorprendido. Nadie habría imaginado a Gideon Vance ofreciendo trabajo, y menos a una desconocida. El ranchero la observó un momento más. Había algo en su voz, o tal vez en esas manos temblorosas, que removió un sentimiento olvidado dentro de él. Sacó unas monedas de su abrigo, las dejó sobre el mostrador y dijo en voz baja: «Entonces vendrá conmigo». Ella parpadeó, confundida. «Señor, tengo un rancho a unas 5 millas al oeste. Hace falta quien cocine y mantenga la casa en orden. Le pagaré justo y comerá bien». El dependiente los miró sorprendido, pero no dijo nada. La joven titubeó, mirando la calle por última vez, como si buscara una salida que no existía. Finalmente susurró: «Sí, señor, gracias». «¿Su nombre?», preguntó Gideon mientras salían. «Clara», respondió ella suavemente. «Clara Wynne». Él asintió. Gideon Vance. Subieron a la carreta y el silencio los acompañó durante el camino. El viento helado les golpeaba el rostro. Clara mantenía su chal apretado, mirando hacia el horizonte. El pueblo se hacía pequeño a sus espaldas, otro lugar más que no la había querido. Tras un rato habló con voz tímida. «Puedo empezar enseguida, señor, si lo desea». «Primero descansará», dijo Gideon con tono firme, sin mirarla. «Luego veremos». Ella asintió, cruzando las manos en su regazo. No le preguntó de dónde venía, y ella tampoco le preguntó por qué la había contratado. Entre ambos, el viento cargaba con suficientes penas no dichas. Cuando llegaron al rancho, los ojos de Clara se abrieron de asombro. La casa era grande pero solitaria, la madera gris y gastada por los años. Unas pocas vacas pastaban cerca del corral y una delgada columna de humo se alzaba desde la vieja chimenea. «Es tranquilo aquí», murmuró. Gideon apretó la mandíbula.
Es mi hogar. Adentro, el polvo cubría los muebles como una manta vieja. Parecía que la casa misma había olvidado lo que era la calidez. Clara dejó su pequeño hatillo en el suelo y miró alrededor. Una mesa grande, una chimenea apagada, estantes llenos de herramientas y libros viejos. «¿Dónde empiezo, señor?», preguntó con voz suave. Él se detuvo en la puerta, quitándose el sombrero. «En la cocina. Si logra encender la estufa, ya habrá ganado su cena». Clara sonrió por primera vez, débil pero sincera. «Sí, señor». Mientras ella trabajaba, Gideon salió a encargarse de los animales, a reparar una cerca, a distraerse del extraño calor que sentía en el pecho. Pero cada vez que pasaba frente a la ventana, la miraba sin querer. La joven se movía con gracia, limpiando, barriendo, avivando el fuego. Murmuraba una melodía apenas audible, tan suave que casi se perdía con el viento. Al caer la tarde, el aroma a estofado llenó el aire. Cuando Gideon entró, la casa ya no parecía la misma. Había luz, olor a hogar y vida. Clara levantó la vista, con las mejillas iluminadas por el resplandor del fuego. «Está listo», dijo con una pequeña sonrisa. «Espero que le guste». Él se sentó frente a la mesa, probó una cucharada, y algo en su interior se calmó. «Está bien», murmuró casi con sorpresa. Ella sonrió más. «Gracias». Comieron casi sin hablar, pero el silencio no era incómodo. Afuera el viento rugía, pero dentro el hogar parecía resistirlo. Por primera vez en mucho tiempo, Gideon no sintió el frío trepándole los huesos. Cuando terminaron, Clara empezó a recoger los platos. «¿Dónde debo dormir, señor?». Él vaciló un instante. «Habitación de huéspedes, al final del pasillo». «Gracias, señor Vance». Gideon se levantó y la miró un momento. «Solo Gideon», dijo finalmente. Ella levantó la mirada, y por un segundo ambos se entendieron sin necesidad de palabras. No era amor aún, pero sí comprensión. Dos almas cansadas que, sin saberlo, acababan de encontrar un pedazo de paz. Esa noche, mientras Gideon se quedaba junto al fuego moribundo, escuchó los pasos suaves de Clara en el piso de arriba. Por primera vez desde la muerte de su hermano, la casa no parecía tan vacía. Miró las brasas, suspiró y murmuró: «Tal vez sea hora de un cambio». Afuera, el cielo del oeste se extendía como un mar de estrellas silenciosas, testigo de una historia que apenas comenzaba. La luz de la mañana se derramaba sobre el valle, tiñendo las cercas del rancho Vance con tonos dorados. Clara Wynne despertó con el sonido distante del mugido del ganado y el aroma de la tierra húmeda. Por primera vez en meses, había dormido en una cama real. La colcha era vieja pero cálida, y cuando abrió los ojos, la ventana le mostró un cielo infinito en lugar de las duras tablas de una estación o un callejón. Abajo, Gideon Vance ya trabajaba. Sus botas pesadas golpeaban el porche con pasos firmes. Aquel hombre parecía hecho de hierro, callado, firme e imposible de leer. Clara respiró hondo, recogió su cabello y bajó las escaleras. «El café está listo», dijo con voz suave mientras colocaba una jarra humeante sobre la mesa. Gideon la miró un instante y asintió. «Huele bien». Ella sirvió 2 tazas y le entregó una. Sus dedos se rozaron apenas, y por un segundo el calor de su piel la hizo estremecerse. Fingió no notarlo y tomó asiento frente a él. Él bebió un sorbo. «Trabajas rápido». No esperaba ver la cocina tan limpia después de una noche. Clara sonrió débilmente. «Me gusta mantenerme ocupada, así pienso menos». Gideon alzó la vista. «¿Menos en qué?». Ella dudó, bajando la mirada. «¿En de dónde vengo?». No hubo más preguntas. Él simplemente asintió y siguió bebiendo su café. Su silencio no era áspero, ni lleno de juicio. Era el tipo de silencio que comprendía el dolor sin pedir explicaciones. Después del desayuno, Clara tendió la ropa bajo el sol, mientras Gideon reparaba el techo del granero. Ambos trabajaban en un ritmo silencioso, acompañados solo por el viento. A veces, él la observaba de lejos. Cómo se movía, con cuidado, como alguien que había aprendido a no hacer ruido para sobrevivir. Al mediodía, Clara se acercó con un plato. «Debería comer, señor Vance».
Él se limpió el sudor de la frente. «Te dije que solo me llames Gideon». Ella se sonrojó. «¿Cierto?» «Gideon». Él tomó el plato y asintió agradecido. Se sentaron juntos sobre la cerca, observando el horizonte. El mundo parecía detenerse un momento. El zumbido de los insectos, el crujido de la madera bajo ellos, el aroma del heno cálido. «¿Has trabajado en un rancho antes?», preguntó él. Clara negó con la cabeza. «No, trabajé en una panadería en Silver Bend, pero el dueño murió y el lugar cerró. Busqué trabajo, pero...» Su voz se quebró. Las cosas se pusieron difíciles. Algunos hombres ofrecieron ayuda, pero no del tipo que yo quería. Gideon apretó la mandíbula. «Hay gente cruel allá afuera». «Sí, pero no todos», dijo ella con suavidad. Lo miró con firmeza. «Usted no tenía por qué ayudarme». Él apartó la vista hacia el campo. Tal vez sí debía hacerlo. Esa respuesta quedó flotando entre los dos, pesada y dulce al mismo tiempo. Con los días, el rancho comenzó a cambiar. Las paredes ya no sonaban vacías. El aroma del pan recién hecho llenaba la casa. Gideon se sorprendió quedándose más tiempo en la mesa, hablando un poco más cada noche. Clara, por su parte, sonreía más a menudo, tarareando mientras cocinaba o alimentando a las gallinas, como si siempre hubiera vivido allí. Una noche, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Gideon estaba junto al fuego, mientras Clara remendaba una de sus camisas. Sus dedos se movían con cuidado, hábiles, tranquilos. «Coses mejor que mi madre», dijo él en voz baja. Clara sonrió. Seguro ella tenía otros talentos. «Los tenía», respondió Gideon. «Era terca como una mula y más buena que cualquier predicador. Solía decir que un hogar no se construye con paredes, sino con manos dispuestas a cuidarlo». Clara levantó la vista, conmovida. «Eso es hermoso». Él asintió. «Y tenía razón. Lo olvidé por mucho tiempo». El fuego crepitó. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cálido. Gideon sintió algo nuevo dentro de sí, algo que lo asustaba más que la soledad. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, y ahora esa muchacha, con su risa suave y su coraje silencioso, los atravesaba como la luz del amanecer entre los árboles. Cuando Clara se levantó para irse, él la detuvo con una palabra. «Clara». Ella giró sosteniendo la camisa remendada. «¿Sí? Estás haciendo un buen trabajo aquí. La casa se siente distinta, viva». Ella sonrió, con los ojos brillantes. «Gracias, Gideon. Eso significa mucho». Esa noche, cuando ella desapareció por el pasillo, él permaneció frente al fuego, mirando las llamas. Pensaba en su sonrisa, en sus manos pequeñas, en sus ojos cansados que aún sabían brillar. La mañana siguiente trajo problemas. El sheriff Tomlin Creed apareció por el camino de tierra, con el sombrero goteando lluvia. «Buenos días, Vance», saludó desmontando. «Dicen que tienes nueva ama de llaves». Gideon cruzó los brazos. «¿Y eso qué importa?» «Se rumorea que viene de Silver Bend, que escapó de una familia donde trabajaba y que robó algo». Clara, que justo salía al porche, se quedó helada. La sangre le abandonó el rostro. «Eso no es cierto», susurró. El sheriff la miró con desconfianza. «¿Lo niegas?» «No robé nada», dijo con voz temblorosa. El hombre intentó... Se detuvo. Las lágrimas le nublaron los ojos. «Me defendí». Y mintió. Gideon endureció la mirada. «Ya la escuchaste, sheriff». Creed suspiró. «No quiero problemas, Gideon. Pero si esa familia presenta una denuncia, tendré que actuar». «Entonces que traigan pruebas», respondió fríamente. El sheriff se acomodó el sombrero. «Solo te advierto, siempre has tenido la costumbre de recoger almas perdidas. Espero que esta no te muerda». Montó su caballo y se alejó. Clara bajó la mirada, el rostro encendido de vergüenza. «Lo siento, no quise causarle...» Gideon se acercó un paso. «No pidas perdón por sobrevivir». Ella lo miró incrédula. «¿Usted me cree?» Él sostuvo su mirada. «No te habría traído aquí si no lo hiciera».
Las lágrimas le temblaron en los ojos. Por primera vez en años, alguien la había creído sin exigir pruebas. Esa noche cocinó en silencio, pero en su corazón había algo distinto: esperanza. Gideon la observaba desde la mesa, sabiendo que la advertencia del sheriff no sería la última. Pero mientras la luz del fuego danzaba sobre el rostro de Clara, Gideon Vance tomó una decisión silenciosa. Sin importar qué tormenta se acercara, él se interpondría entre ella y el mundo. Los días siguientes pasaron pesados, llenos de silencios y pensamientos inquietos. Desde que el sheriff Tomlin Creed se marchó, Gideon Vance sentía que una tormenta crecía, no en el cielo, sino en el corazón de Clara. Ella se movía por la casa con pasos más suaves, su risa había desaparecido, reemplazada por miradas largas hacia el horizonte. A veces, Gideon la veía trazar distraída el borde de su taza de café, perdida en pensamientos que él no podía alcanzar. Una mañana, mientras el amanecer pintaba las colinas de rosa y dorado, Gideon la encontró sentada en los escalones del porche, envuelta en su viejo abrigo. El aire olía a rocío y a humo de leña. «Te has levantado temprano», dijo él, apoyándose en el poste de madera. «No pude dormir», murmuró Clara. «No dejo de pensar en lo que dijo el sheriff». La mandíbula de Gideon se endureció. «Olvida a Creed. Tiene la lengua más rápida que el juicio». Ella negó con suavidad. «No es solo eso. Es lo que la gente va a pensar. He huido de lugares antes, Gideon, y los problemas siempre acaban por alcanzarme». Él la observó en silencio. La sombra del moretón bajo su mandíbula casi había desaparecido y en su rostro quedaba la huella de una fuerza tranquila. «No trajiste problemas aquí», dijo al fin. «Trajiste vida a esta casa». Clara alzó los ojos hacia él y por primera vez no apartó la mirada. «¿De verdad lo crees? No digo cosas que no siento». El momento se estiró entre ellos, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Luego, ella sonrió con timidez y se puso de pie. «Entonces, será mejor que prepare el desayuno para el hombre que ha sido demasiado amable con una desconocida». Él quiso decirle que ya no era una desconocida, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Más tarde esa tarde, el trueno rugió en el horizonte. Gideon y Clara trabajaban codo a codo recogiendo la ropa antes de la lluvia. El viento le desató el cabello y una risa escapó de sus labios, una risa tan clara que le apretó el corazón. Cuando las primeras gotas cayeron, corrieron al porche, ambos empapados y sonriendo. Gideon la miró con el agua brillando en sus mejillas, y algo dentro de él se quebró suavemente. «Clara», dijo en voz baja, «¿qué es lo que más deseas en la vida?» Ella parpadeó, sorprendida. «No lo sé. Nunca creí tener derecho a desear nada. Creo que deberías empezar a hacerlo». Su sonrisa tembló. «¿Y tú, Gideon? ¿Qué es lo que tú deseas?» Él dudó. La verdad era sencilla, pero decirla era como asomarse al borde de un precipicio. «Paz», dijo al fin, «y a alguien con quien compartir el silencio». Sus miradas se encontraron, y en ese instante no hizo falta decir nada más. La lluvia se hizo más fuerte, tamborileando sobre el techo, pero ellos permanecieron inmóviles, perdidos en la calidez de algo nuevo. Una semana después el sheriff volvió. El sonido de los cascos rompió la calma del amanecer. Clara se quedó paralizada, con una canasta de huevos entre las manos. Gideon salió a su encuentro, caminando con paso firme hasta el camino. «¿Qué lo trae de vuelta, sheriff?», preguntó. Creed desmontó del caballo con el rostro serio. Llegaron noticias desde Silver Bend. La familia retiró la denuncia. Clara apareció detrás de Gideon sujetando su chal con fuerza. «¿Retiraron la denuncia?». El sheriff asintió. «Parece que su hijo se marchó del pueblo con otra muchacha. No quieren atención, así que está libre, señorita Wynne». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias». Creed ladeó la cabeza. «Debería agradecerle a este hombre. Anoche cabalgó hasta mi oficina. No se movió de allí hasta convencer a un par de idiotas de dejar el asunto en paz». Clara lo miró atónita. «¿Tú hiciste eso?». Gideon se encogió de hombros.
No podía permitir que tu pasado te siguiera asustando. El sheriff sonrió con un toque de ironía. Siempre tuviste debilidad por las almas perdidas, Gideon. Él miró a Clara. Ella ya no está perdida. Creed sonrió levemente y montó de nuevo su caballo. Me alegra oírlo. Cuídense los dos. Cuando se alejó, Clara permaneció en silencio. Luego susurró. Arriesgaste todo por mí. No arriesgué nada que valiera más, dijo él suavemente. Ella empezó a llorar, y antes de que pudiera hablar, Gideon le tomó la mano. Clara, le diste vida a este lugar. Esta casa estaba muerta, vacía. Ahora huele a pan, a café, a esperanza. Tú hiciste de esto un hogar. Ella lo miró con ternura. ¿Y tú, Gideon? ¿Qué hay de tu corazón? Él sonrió débilmente. Supongo que despertó en algún momento del camino. Ella rió entre lágrimas. El mío también. Esa tarde, el sol se puso sobre las llanuras, tiñendo todo de oro y fuego. Gideon llevó a Clara al pastizal detrás de la casa. El aire olía a salvia y tierra mojada. Las luciérnagas bailaban entre los postes de la cerca. Solía venir aquí a pensar, dijo él. Cuando murieron mis padres, cuando los rebaños se perdieron, cuando sentí que ya no tenía nada. Esta tierra ha visto mis días buenos y los peores. Clara lo miró en silencio. ¿Y ahora? Él volvió la vista hacia ella. Ahora me ve volver a creer. Ella dio un paso, quedando tan cerca que el viento entre ellos se volvió un suspiro. ¿Creer en qué? En un futuro, respondió él sacando algo del bolsillo de su abrigo. Era un anillo de plata, viejo pero reluciente. Era de mi madre. Ella solía decir que debía dárselo a la mujer que me hiciera dejar de huir de mi propio corazón. Clara llevó las manos a la boca, sorprendida. Gideon tomó su mano. Clara Wynne, ¿te quedarás aquí? No como mi cocinera, ni como mi huésped, sino como mi esposa. Las lágrimas le rodaron por las mejillas mientras reía y sollozaba a la vez. Gideon, sí, 1000 veces sí. El viento sopló, arrastrando el perfume de las flores silvestres. Gideon deslizó el anillo en su dedo. Por un instante, el mundo se detuvo. Solo quedaron ellos dos, abrazados bajo el cielo inmenso del oeste. Él le acarició el rostro con ternura. «Ya estás en casa, Clara». Ella sonrió con los ojos brillantes. «Y tú ya no estás solo». Se quedaron así, mientras el sol desaparecía tras las colinas. Dos almas que habían encontrado consuelo, amor y un nuevo comienzo. Y en la distancia, el viento susurró sobre los campos abiertos del viejo oeste. «Estás en casa». Y así, bajo el sol que se apagaba y el murmullo del viento en la pradera, Clara por fin encontró lo que había buscado toda su vida. Un hogar, un propósito y un amor que la hizo pertenecer. Gideon, antes temido y solitario, halló la paz en su risa y el calor en su cariño. La granja que antes estaba llena de silencio, ahora respiraba vida, amor y el aroma del pan recién horneado cada mañana. A veces, el amor no llega montado a caballo. Llega descalzo, cansado y hambriento, y lo cambia todo. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, compártela con quien ame las historias del viejo oeste y suscríbete para más relatos del lejano oeste. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que la bondad puede llevar al amor?